La impunidad. Uno de los problemas más importantes de la mal llamada justicia chilena, donde a lo largo de los años hemos visto como numerosos políticos, como también grupos económicos importantes, han quedado más bien libres de consecuencias de actos, si es que no cuestionables, en muchos casos simplemente ilegales. Y lo más reciente se asocia al caso Sokimich, que después de años de estar paralizado se vuelve a retomar, en el cual varios políticos están involucrados, como el caso de Marco Enrique Jominami, pero en lo cual se sospecha y denunció Mochati de que es posible que absolutamente nadie quede en la cárcel. Vamos a ver por qué. Una impunidad total. A la vez que ha habido intervencionismo internacional a nivel de este juicio con presidentes y expresidentes de otros países, como el caso de Alberto Fernández o Correa de Ecuador, que están interviniendo en esto para defender a Marco Enrique Jominami en este juicio de corrupción que se está investigando, a la vez que también Matamala, al igual que Mochati, ha estado bastante molesto con esta situación y denunció en el caso de Matamala el caso de Rodrigo Rojas Vade, de la ex lista del pueblo, que se le condenó por estafa porque él confesó y se le condenó a una condena de solo 60 días, quedando libre para cumplirla, aunque reconoció que había estafado gente. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como mencionamos hace algunos momentos, el juicio de Sokimich, que recordemos que tiene que ver con el llamado financiamiento irregular de la política, o sea, sobornos de grupos corporativos con políticos para obtener beneficios, y políticos que por otro lado recibían grandes cantidades de dinero y felices de hacer eso, está avanzando nuevamente. Este juicio llevaba ya realmente más de 10 años completamente paralizado y ahora nuevamente se retomó, y siempre se ha sabido que ha habido intervencionismo en el mundo político de ambos sectores, porque ni a la izquierda ni a la derecha le ha convenido investigar ni avanzar mucho con estas cosas porque tienen personas de todos sus sectores involucrados. Y ahora que está avanzando, ha habido presiones incluso internacionales, donde en una carta en la cual firmó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y expresidentes como el de caso de España, Zapatero, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, y entre muchas otras figuras, salieron a apoyar a Marco Enrique Jominami, que está involucrado en estos casos de financiamiento irregular, o sea, de corrupción, a decir que es inocente y a pedir que el juicio avance. Ahora, esto se puede ver de varias maneras. Por un lado, que los juicios avancen y estos casos graves no se queden paralizados, me parece bien, es una posición razonable. Pero eso de empezar al tiro a defender a un político a nivel local, que es evidente que lo hacen simplemente por su preferencia política. Y por otro lado, que figuras de alto nivel como presidentes y expresidentes se pongan a intervenir en las situaciones locales de un país, es claramente un ejemplo vivo de intervencionismo que se está dando desde otros países, bastante negativo, y que a nivel de diplomacia el Estado chileno debería reclamarlo, ¿no? Por supuesto que no lo van a hacer porque tienen afinidad ideológica en el gobierno, pero de todas maneras es lo que habría que hacer. Pero incluso más allá de que es bueno que avance este juicio, hay una posibilidad muy, muy real de que al final no pase absolutamente nada, porque lo que se ha determinado por parte de la justicia y viendo lo que va a ocurrir, y así lo denuncia Mochati, se espera que probablemente nadie quede condenado, sean condenas muy bajas. Todo esto por delitos tributarios, salvo en el caso de Longueira. Es cohecho. ¿No es cierto? Y los delitos tributarios solamente se pueden investigar en virtud de una querella al Servicio de Impuestos Internos. Así es. Por lo tanto, lo que hubo aquí es una designación a dedo de a quienes se investigaba y a quienes no. Y esto se produjo, y yo creo que hay que tener memoria, esto se produjo después de la intervención de la presidenta, porque en ese tiempo era presidenta, Michelle Bachelet, del Servicio de Impuestos Internos. Cuando el servicio... se nombra a Fernando Barraza y desde Fernando Barraza en adelante no pasó nada. Exactamente. Entonces resulta que en algún momento, cuando el Servicio de Impuestos Internos quiso presentar querellas contra todos, Bachelet intervino el Servicio de Impuestos Internos con Barraza. Saca a Michelle Llorat e instala al subdirector de Vargas. Jurídico, sí. Cristian Vargas. Lo sacan justamente para impedir que se presenten querellas. Por lo tanto, aquí hubo toda una acción de protección de Michelle Bachelet a la clase política, donde contó además, obviamente, con la ayuda de muchos. Eso ocurrió. De esto se habla poco, pero estamos viendo las consecuencias ahora. No están todos los que debieran estar, y por lo tanto, cuando la justicia es para algunos sí y otros no, se rompe el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho consiste en la igualdad ante la ley. Y esto es una manifestación clarísima de que aquí se rompió el Estado de Derecho. Lo segundo, alguien se preguntará, pero ¿cómo si estos señores financiaron la política? ¿Qué tienen que ver los delitos tributarios? ¿Qué tiene que ver? Porque esto es a la chilena. Investigan
una causa por el lado y no la causa directa, financiar la política. Entonces descubrieron que aquí había un problema tributario, que por ese lado se les podía perseguir. Y aquí hay una falla que podría ser esencial. ¿Qué pretendían ellos? ¿No pagar impuestos o financiar la política en forma oscura? Financiar la política. El tema de los impuestos no le importaba, era la forma en que sacaban plata de las empresas para poder sacar la empresa contablemente y poder entregar la plata a los políticos. Y resulta que el Código Tributario exige intencionalidad. Y resulta que la intencionalidad no estaba en evadir los impuestos. Esa es la verdad. Entonces todo esto, después de 8 años de juicio, después de tener 3 fiscales dedicados exclusivamente, se podría caer por eso. Por eso hay algunos imputados, algunos formalizados, que están tan seguros. Porque podría tener una falla en la base, toda la estructura que ha armado el Ministerio Público. Ahora, si después de 8 años, después de 2 años de juicio son todos sobreseídos, yo creo que el Ministerio Público tendrá que... Y esto cuesta mucha plata, además. O sea, toda esta investigación cuesta una enorme cantidad de recursos. Entonces tendrían que... Me imagino que pasará algo en el Ministerio Público. Yo sé que nunca pasa nada, pero en esta oportunidad, en una de esas, pasa algo. Ahí lo ven. Mochati denuncia esta situación y además es muy crítico con Michelle Bachelet, que vale la pena decir que ella hizo todas esas jugadas para encubrir todos esos casos. Y hay que tomar en cuenta que gran parte de los involucrados y que deberían estar siendo juzgados de la izquierda y de la derecha y de sus afinidades también corporativas en grupos económicos corporativistas de lado y lado no están siendo perseguidos. Muy pocos de los que realmente deberían estar ahí están siendo perseguidos. Pero tal como dice Mochati, como se necesita intencionalidad, y aquí la intención no era evadir impuestos, eso no era lo principal, sino financiar y sobornar a políticos, como dice Mochati, muchos de los que están ahí están muy tranquilos porque saben que no van a quedar con sanciones, los van a dejar libres porque está mal enfocada la investigación, probablemente a propósito desde el gobierno de Bachelet, aunque hay que tomar en cuenta que no es solo culpa de Bachelet, sino de todo el sector político de lado y lado que no denunció esto y es cómplice de esta situación, y por lo tanto o van a quedar libres los que están ahí, o simplemente no van a tener sanciones tan bajas que es irrelevante. Impunidad total, y muestra el problema de todo el sistema judicial chileno, que es muy cómplice a las estructuras de poder, en gran medida por cómo se nombran los jueces. Porque recordemos que los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente, un político, con acuerdo de 2/3 del Senado, que son también políticos. Y de ahí para abajo, los jueces que están en categorías cada vez más bajas, también hay nombramiento de presidente. Entonces siempre hay intervención política. Y este ejemplo de la impunidad, sea de políticos antiguos o nuevos, se observa también y denunciado fue en el caso de Rodrigo Rojas Báez. Para aquellos que lo recuerdan, Rodrigo Rojas Báez fue el ex constituyente que era de la lista del pueblo y hablaba de la lucha popular y que él tenía cáncer y que el sistema, y al final era todo mentira, una estafa. Él tenía sífilis, no tenía cáncer. Y estafó a numerosas personas. Y dentro de eso fue a tribunales y lo condenaron porque él confesó, dijo que había estafado gente. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que reconoció que había estafado y la justicia lo condenó, escuchen a esto, por toda la estafa que se dio en el proceso constituyente. Estafa de gente de antes, millones y millones, cientos de millones de pesos que sacó con sueldo y también con las estafas que hizo. Lo condenaron solo a 61 días de cárcel, que no va a cumplir en la cárcel, sino que los va a cumplir en libertad, o sea, no le pasó nada. Y una multa por esa estafa, por la cual le cobraron menos del 5% de todo lo que recaudó estafando. Y esto lo denunció Matamala, y cito: Rojas Báez engañó a miles de ciudadanos que votaron por él, a todos quienes donaron para tratar de su falsa enfermedad, que era cáncer, pero en realidad él tenía sífilis, y a quienes han sufrido la devastación de un cáncer. La pena es 61 días remitidos, o sea, no los va a cumplir en la cárcel, va a quedar libre. Y una multa del 5% de los estafados suena más a burla que a justicia. Y es así, es así. Porque claro, lo condenaron, y es para lo que vean qué ocurre cuando un político supuestamente lo condenan. Sí, está condenado, pero solo 61 días de cárcel, que ni siquiera los va a cumplir en la cárcel. En su casa los va a cumplir. Es como 2 meses que se quedan en casita. Así. Y al mismo tiempo, menos del 5% de todo su sueldo que sacó, y además de la estafa que hizo, tiene que pagarlo en multa. O sea, le salió a cuenta la estafa, ganó buen sueldo, se quedó en plata extra, la multa no alcanza ni siquiera a cubrir la cantidad que estafó, y al mismo tiempo, solo 2 meses de cárcel, que en realidad lo va a cumplir en libertad. Es una burla, pero así es la justicia chilena, una burla por completo. Y es por eso que cuando salen nuevos casos de corrupción, que hace poco, por ejemplo, se denunció
irregularidades, que es corrupción, en la recepción de obras de la interconexión de Alerce-Puerto Montt, no va a ocurrir nada, porque denuncian la corrupción, se detecta, se denuncian abusos, pueden ser casos más pequeños de esta corrupción, tal vez menos conocida, pueden ser casos de antiguos políticos con grandes escándalos, como fue el caso Sokimich, o pueden ser nuevos políticos que estafaron a la gente y mintieron descaradamente y sacaron mucho dinero inventando enfermedades, y a ninguno de ellos le va a pasar nada, porque la justicia no funciona y las leyes tampoco. Porque incluso tú podrías tener al mejor presidente del mundo, cosa que es cuestionable, pero podrías tener al mejor. Podrías tener las fuerzas de seguridad más eficaces de todo, que atrapen a todos los delincuentes, que también es imposible por algo práctico, pero imaginémoslo. Pero de nada serviría todo eso si la justicia no sirve. ¿De qué te sirve que atrapen a los delincuentes si los jueces los van a dejar libres? ¿De qué te sirve que puedes atrapar e incluso juzgar a los delincuentes si las leyes lo hacen políticos corruptos y que hacen cosas a su beneficio? La justicia está completamente podrida. El sistema por completo lo está. Y esto es un ejemplo. Impunidad total. Y no solo para los que estaban de antes, porque por ejemplo los de la lista del pueblo les encantaba decir que eran los poderosos y otros, y ellos ingresaron a las estructuras de poder. Rojas Vade no era alguien que tenía poder político de antes, y miren, a él tampoco le pasó nada. Porque así es el poder político. La casta cuida lo suyo, y como es político, y los políticos no quieren que les pase nada a ni uno de ellos, porque un ejemplo que le pase algo a otro, a ellos les puede afectar, se cuidan. Y así es. Una impunidad total que genera indignación en todos los sectores políticos con justa razón. Y es una de las cosas que hay que cambiar. Pero si se fijan, a pesar de la indignación de esto, no se está hablando en la prensa tradicional de esta situación, no se está denunciando y se está dejando pasar de largo. Porque como siempre, la prensa también muchas veces es cómplice de estas situaciones. Y no hay ningún interés ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, ni en ningún otro sector de hablar de esto y empujar reformas profundas al Poder Judicial y a la estructura de las leyes para que esto no vuelva a ocurrir. Simplemente no lo hay. ¿Por qué? Porque ellos también se ven interesados en que no haya justicia en estas materias, porque así no les puede pasar absolutamente nada. Es algo realmente vergonzoso. Pero ¿qué les parecen estas situaciones terribles y que denuncia la prensa de impunidad total que se está dando para políticos que hacen casos de corrupción? Todo eso coméntenlo abajo y comenten también cuál creen que es la solución para esto. Cambiar el Poder Judicial, romper el monopolio estatal sobre los jueces, cambiar cómo es la estructura de las leyes, será mayor participación ciudadana. ¿Cuál es la solución? Coméntenlo abajo. Y también, antes de terminar, quisiera agradecerle a las suscriptoras Fermina Aravena A y Nicole Dufey, que se convirtieron a las suscriptoras más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y aprovecho a recordarles también que en ese comentario fijado que está abajo está el enlace del canal secundario Paralelo Mundial, donde analizamos noticias internacionales y materias de análisis más profundas, para que ahí lo puedan ver y puedan suscribirse. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.